A ver si quieren encender sus micrófonos para escucharlos. Buenos días. Buen día, padre. Soy el padre Felipe. Aparezco como iPhone ahí. Muy bien. Padre Felipe. Felipe de Vélez, ¿verdad? Ajá, Felipe Vélez. Muy bien, qué bueno. Buen día. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo le ha ido con las actividades? Bien. A veces un poquito, presionado, pero bien. Ahí vamos. Ah, sí es mucha lectura, ¿verdad? Sí, bueno, y aparte, pues, como soy párroco y Ajá. supuestamente entré al curso porque no íbamos a abrir todavía, pero como ya abrimos, pues ya nos incorporamos, no de lleno en las actividades, pero Mm, este, pues estamos atendiendo. Entonces, sí, a veces en la noche o en la mañanita, temprano es cuando uno ujú. tiene más oportunidad, pues. Sí, Ujú, pero muy bien. todo bien. Sí, sí, ¿En está qué, ayudando. en qué ciudad está usted o comunidad? Estoy aquí en Iguala, es la Dios de Chilpancingo, Chilapa, en Guerrero. Ajá, ok. Sí, sí. Muy bien. Allá es, ¿cómo le llaman? ¿Tierra caliente? Es tierra caliente a partir de Teloloapan hacia allá. Aquí es casi la zona norte, que colinda con Tasco, pero Ajá. como es valle, pues hace mucho calor también. Sí, sí. Una vez estuve ahí en Chilapa en una colecta de la universidad y sí, hace mucho calor. Sí, a comparación de allá de la Ciudad de México, sí. Sí, pues qué ciudad, de por sí, sobre todo ahí Tlalpan, donde está la universidad, pues es Sí, muy fresco todo el año. sí, Ajá, sí, sí. Sí, he pues tenido muy bien. oportunidad de estar ahí en Tlalpan. He ido a cursos de verano, bueno, cuando era estudiante y de padre nada más una vez y esta es la segunda vez. Bueno, es la segunda en línea. Ujú, Ajá. muy bien. Bueno, pues tenemos aquí también a Rosy Díaz, a Ivette, Ana Karina González, Diana de la Cruz, que van entrando. Si quieren activar sus micrófonos para que las escuchemos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Diana, ¿cómo Buen le va? día. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que ya me pude conectar. Muy bien, qué bueno. Ujú. Bienvenida. Gracias. ¿Eh? Sí, está entrando también Gloria Gutiérrez, Fabiola Barrera. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y aquí Ivette está en la playa o no es No, Fabiola, ¿ah? Fabiola la que está en la playa. Bien, No, no, qué vida. no, es un fondo animado. Ah, muy bien. Sí, sí, tiene los fondos, ¿verdad? Que permite el programa. Muy Ajá. bien. A Ivette la vemos muy encerradita. ¿Cómo ha estado bien, bien. allí en Muchas casita? gracias, bien. Sí, leyendo mucho, maestro. Leyendo mucho. Sí, ¿verdad? Sí, Es mucho material. sí. Sí, fíjense, pues de hecho la importancia de todo este material que ustedes tienen, pues es para que ustedes lo conserven, lo repasen, lo vean siempre de vez en cuando, porque requiere autorización. Fíjense que estos materiales son muy recientes, sobre todo este último de Santiago Guijarro, que presenta las diversas teorías sobre el origen de la relación sinóptica, la relación entre los evangelios. Y pues lo que hace es un resumen, ¿verdad? Él se inclina mucho por la teoría de la doble fuente, o de los dos documentos, de Mateo y Q, perdón, de Marcos y Q, que alimentan a Mateo y Lucas, pero siempre te pone un resumen de lo que hay, que han dicho otros, ¿no? Y siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno estudia en el seminario, muchas veces le dan la síntesis, nada más te dicen, pues la teoría de la doble fuente, apréndansela y ya. Pero pues no, hay que abrir el panorama, ¿verdad? Hay que abrir los horizontes y ver qué es lo que otros han dicho.
Ajá. Porque así ya si alguno de ustedes decide después hacer la especialidad en el área bíblica, van a tener que enfrentar pues mucha más bibliografía y hay que saber discernir lo que cada autor dice, por dónde va, qué aporta, en qué argumentos tiene, si son argumentos sólidos o si son más bien aventurados, ¿verdad? Ahí uno va viendo qué es lo que ofrecen los diversos autores. Muy bien. Pues fíjense, padre, sí. fíjese, nomás que en las últimas hojas sí se ve un poquito como que el libro no se pudo, ¿verdad? O sea, no se entienden las primeras palabras al margen izquierdo. Estuve batallando un poco para comprender e hilar. Sí. Sí, miren, el libro, ando aquí agachando mis gallos. Miren, el libro es de hecho es un libro es grueso de pasta dura, ¿verdad? Y pues sí se requiere empujarlo con fuerza para que se pueda abrir y se puedan ver las páginas, dado que no lo tengo de manera digitalizada. O sea, lo que es el libro, ¿cómo se le dice? Sí, un libro digitalizado abarca mucho menos espacio que un libro escaneado. El libro digitalizado pues ya tiene una mejor configuración, se ve en alta definición, pesa menos y ya no tiene tanta dificultad para leerse, ¿verdad? Bien, sí, gracias. Padre Miguel Ángel Cardiel, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, padre, buenos días todos. Muy bien, aquí están conectándose todos. Buenos días. Buenos días. Muy bien, Buenos. muy bien, pues aquí tenemos a Ivette, Gloria, al Padre Miguel Ángel, Emanuel, ¿eres diácono, Emanuel? ¿O ya presbítero? No, ya soy presbítero. Ah, muy bien, felicidades. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, en agosto cumplo el año. Apenas va a ser un año, muy bien. Sí, Felicidades. gracias. Muy bien, también está Fabi Barrera, que está en la playa virtual, disfrutando de un buen clima. Tenemos a Gloria Gutiérrez. Bien. Tenemos también a Imelda Jiménez. Bien, buen día, Imelda. Tenemos a iPhone. En iPhone tenemos a un padre también de aquí de la zona de la zona de Chilapa, Guerrero, ¿verdad? De Iguala, perteneciente a la dios de Chilpancingo, Chilapa. Chilpancingo, Chilapa, en Iguala, muy bien. Tenemos a Rosy Díaz y a Teresa Oregel, que está en su casita. Muy bien, buen día. Bueno, pues ya ven, la finalidad de las videoconferencias es ir aclarando dudas. Si alguien tiene alguna duda sobre los temas que hemos estado viendo, también sobre la participación en el foro, ¿verdad? Ya ven que para el foro pues hay que leer el texto de Guijarro que tenemos aquí, el de los 4 evangelios, ¿verdad? E ir comentando, sobre todo participando, comentando sobre lo que nos parece la explicación que nos da Guijarro acerca de las teorías que se proponen para dar razón del origen de los evangelios sinópticos. Ya ven que se dice son sinópticos porque parece que los podemos ver en un solo golpe de vista, que es lo que significa la palabra en griega sinopsis, ¿verdad? Una visión conjunta. Entonces, cuando tenemos los 3 evangelios en columnas paralelas, Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta de la gran semejanza que hay entre ellos. Nos damos cuenta también de que tienen semejanza en su estructura, semejanza temática, pero también tienen muchísimas diferencias.
la forma de narrar, los detalles que subrayan, el que colocan a veces un dicho o hecho de Jesús en diferente momento de su narrativa, haciendo que no coincida con lo que dice otro evangelio cuando narra la misma escena o el mismo dicho de Jesús. Entonces, fíjense, hay mucha gente que no solamente ataca a la iglesia, sino que ataca a la Biblia, que dice, yo no puedo creer en los evangelios por la simple razón de que los evangelios ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo cuando narran un acontecimiento de Jesús. Entonces me parece que es puro cuento. Es lo que dicen algunos que atacan tanto la fe como el testimonio de los evangelios. Lo que ellos necesitan, obviamente, es entrar a estos cursos de diplomados de verano. Gracias, maestro. Para que se vayan enterando cómo va la cosa, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo, es completamente normal. Así como, por ejemplo, quienes son religiosos, cuando estudian los escritos del padre fundador, la madre fundadora, y cuando los contrastan con lo que dicen otros contemporáneos de sus fundadores, a veces hablan de lo mismo, pero no dicen lo mismo, porque la perspectiva es distinta. Así también cada evangelista tiene una perspectiva distinta en su narrativa, y va abordando también situaciones que vive la comunidad a la que está escribiendo. No es lo mismo escribir en una comunidad donde hay mayoría de cristianos provenientes del judaísmo que cuando son mayoría de cristianos que provienen del paganismo. Ajá. Entonces, los que vienen del paganismo hay que explicarles prácticamente todo lo concerniente a las tradiciones judías. Por ejemplo, un pagano no sabe qué es un Mesías. Hay que explicarle qué es un Mesías. Un pagano no sabe lo que es la ley de Moisés. Hay que explicarle, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hacen los evangelistas a veces. Dedican espacio de su texto para explicar cosas a gente que no pertenece a la mayoría de la comunidad destinataria. Ajá. Bien, entonces que yo quisiera escucharlos, qué logros han tenido, qué dudas han surgido, qué comentarios tienen también sobre este foro. Soy todo oídos, ¿verdad? Quien quiera participar, levanta así su manita y le concedemos el que active su micrófono para participar. Uh-huh. Adelante, Margarita. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ok. A mí se me ha hecho muy complicado porque es mucho contenido de información y no alcanzo a asimilar todo. Pues no, es mucho. Y no sé, de tantos libros de los evangelios, de la Pascual, de cómo se crearon o qué conflictos hubo, a mí se me ha hecho mucha información y al menos quisiera quedarme con lo más básico, específico, claro, para ir avanzando. No sé. Sí, muy bien. ¿Alguien más con respecto a este punto? Emanuel primero y luego Isela. A mí me ha gustado bastante. De repente, comparado con las otras 2 semanas, sí hubo más cosas que leer. Pero tal vez porque como vengo saliendo de formación, no me costó tanto trabajo la lectura. Y como pues quisiera en un futuro dedicarme más a la exégesis y eso, pues sé que voy a tener muchísimo que leer. Entonces me ha parecido interesante, textos también muy interesantes sobre la formación del Nuevo Testamento, la asimilación de antiguas, incorporación de cuestiones paganas en confronto con el cristianismo. Se me ha hecho bastante interesante. He conocido cosas que no sabía antes. No recuerdo qué lectura fue, pero
cuando se hablaba, ¿no?, del cristianismo y su choque con las culturas, por ejemplo, griegas y la romana, y cómo sus divinidades las transformó en demonios y eso. O sea, una cosa muy interesante, pues. Ujú. Muy bien. Sí, ¿alguien más? Isela. Gracias, Emanuel. Ajá. A mí se me hizo muy rico toda la temática que se llevaba, pero sí se me complicó porque sí había mucho información y yo no hallaba dónde, ¿cómo se dice? Verlo, porque no sé, no llegaba tanto, creo que a mi cerebro, porque para mí se me hizo mucho la información y decía con qué me quedo, ¿no? Pero está muy interesante todo lo que nos dieron y siento que no se pudo llegar a una reflexión plenamente así, que voy a captar todo, ¿no? Yo siento que después de esto es seguir estudiando más porque solamente una leída le daba porque no podía yo asimilar tanto, pues. Sí. Sí, de hecho, fíjense, como les decía, la mayoría de las lecturas están destinadas a que ustedes vayan teniendo todo ese panorama. Si se fijan, no hay una actividad de evaluación de todas las lecturas. Sería imposible, ¿verdad? Si se fijan, las actividades de evaluación van vinculadas a las lecturas más complejas. Pero para entender lo más complejo, conviene leer lo más sencillo. Si ustedes, no sé, lo que hayan pagado, a lo mejor unos 3,200 pesos, para que les den algo tan básico, uno diría, no, pues mejor me quedo con el libro del catecismo, ¿verdad? Me ahorro el dinero. En cambio, cuando uno se inscribe a uno de estos cursos, pues se recibe material más preparado, material más exigente, material más profundo. Y eso es lo que caracteriza a este tipo de cursos, ¿verdad? Y muy importante también el que si uno se va a meter, por ejemplo, a uno diplomado de verano, el que sea, de los que ofrece la universidad, debe saber de antemano que se va a exigir 4 horas diarias mínimo de actividad a los alumnos. ¿Por qué? Porque cuando se hace de manera presencial, son precisamente 4 horas de clase diarias, de 9 a 1. Entonces, el padre Félix, que es el director de los cursos de verano, consideró, miren, cada módulo va a ser solo de una semana, por aquí prácticamente exprimir a los alumnos, ¿verdad? O sea, ponerles el material y exigirles, de modo que trabajen al menos 4 horas diarias entre lecturas y resolución de trabajos, cuestionarios, etc. Y entonces es lo que más o menos se calcula. Ahora fíjense, hay unos materiales de los que no se hizo evaluación, por ejemplo, el que nos presenta Heriberto Rivas sobre los evangelios, ¿no? ¿Qué es un evangelio? Entonces, son textos muy ligeros, son textos muy fáciles de asimilar, pero son textos casi como de curso parroquial, ¿verdad? Para gente que por primera vez se acerca a un texto. En cambio, los textos de los que se hace la evaluación son más complejos. ¿Por qué? Porque esos son los que forman parte de un diplomado que les va a dar a ustedes una capacidad superior de comprensión, donde uno no se limita nada más al ABC, sino que uno ya va enseñándose a profundizar. Ahora, sabiendo eso, entonces, para el siguiente verano, para otros veranos, de cualquier disciplina que ustedes quieran formar parte, es muy importante que ustedes, aunque sean religiosos o religiosas, acuerden con sus superiores el manejo del tiempo, porque luego en la vida religiosa hay muchísimas actividades comunitarias. Entonces, uno tiene que darse el modo para no desvelarse, porque tampoco tiene caso que uno se esté desvelando haciendo lecturas o resolviendo cuestionarios. Es muy importante el que uno sepa ahí como prácticamente negociar, ¿verdad? Con quienes son los superiores para el manejo del tiempo. Decirle, oiga, mire, pues estoy aquí, esto va a ser para beneficio de toda la comunidad, no es una cuestión solamente personal, y yo le pido pues que me conceda un poco más de tiempo, dedicarme un poco más de tiempo a estas cosas. Quienes son diocesanos, por ejemplo, pues quizá la tengan un poco más fácil porque administran más su tiempo, no hay tanta exigencia de vida de comunidad, pero sí hay exigencia de atención pastoral.
Entonces también ahí uno tiene que distribuirse. Bien, padre Miguel Ángel Cardiel había levantado la manita y después nos seguimos con iPhone. Soy Felipe, ajá, sí, sí. Sí, sí, claro, Felipe. O aparece como iPhone, para que todos te identifiquen. Muy bien, padre Miguel Ángel. Sí, también estoy de acuerdo que fue mucho material que había que consultar y yo lo agradezco mucho. Ujú, Le decía yo a la hermana de la primera semana que yo no me había inscrito para obtener una calificación, sino conocimientos. Y ujú, entonces tengo mucho material que estar estudiando a lo ujú, largo del tiempo. Yo invité conmigo, están aquí un diácono permanente y una señora, y estamos estudiando juntos ujú. para servir a la comunidad. Entonces, gracias Claro. por todo ese material. A mí me pasa lo contrario que al padre Emanuel. Él está fresquecito, recién salidito. Yo Ujú, tengo 44 años, entonces ya perdí todo hábito de estudio, ¿verdad? Y luego estamos estudiando a nivel universitario, no estamos en un cursito, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias y vamos a seguir estudiando aquí para seguir sirviendo a Dios y a nuestros hermanos. bien, Gracias. gracias, gracias. Padre Felipe, adelante. Sí, primero un comentario y ya después una pregunta. El comentario en relación a eso, o sea, en esta semana que hemos compartido con usted, yo lo comparaba igual con un profesor recién llegado de Roma que tuvimos ahí en el seminario. Híjole, cómo nos metía de material y efectivamente pues no se llega a asimilar todo. Y es lo que yo he estado descubriendo ahorita durante estos días que leo algo, esto me puede servir para mis homilías o para entender mejor el evangelio, etcétera, ¿no? Como una cierta aplicación. Y también a veces, pues no sé, bueno, aparte también ya lo del título que usted tiene, pues ya eso ya dice mucho, ¿no? Un doctor, a veces siento las preguntas de los cuestionarios, a veces lo siento como muy rebuscadas, a veces, ¿no? No es tan sencillo de decir, bueno, pues la fecha de tal lugar y así, pues aquí está y ya, ¿no? Sino que te ayuda a reflexionar o a pensar más, como decía el padre Miguel Ángel ahorita, ¿no? O sea, pues es material para seguir leyendo, para seguir profundizando. Es el comentario. Y mi pregunta, padre, ahora con que nos hemos estado adentrando al estudio de la antropología cultural y de algún modo ir viendo toda esta situación, a mí me surge la pregunta, no sé si porque no tuvo importancia, sabemos que los evangelios pues nos hablan sobre aspectos que nos ayudan a nuestra salvación o la Sagrada Escritura en general. Ujú, Pero, por ejemplo, la ciudad de Séforis, que fue una ciudad importante, incluso llegó a ser en un tiempo también capital, ¿por qué ujú. no se menciona nada en los evangelios si Jesús nunca fue para allá, no realizó ningún milagro, o Ujú. solamente pasó, o en ese sentido de antropología cultural, no hubo nada, o qué pasó? Sí, mira, dentro de la investigación bíblica, la ciudad de Séforis, vamos a ubicar también a todos los compañeros que están aquí escuchando. La ciudad de Séforis era una ciudad muy importante en Galilea, está prácticamente a 5 kilómetros de Nazaret. De hecho, si tú estás en Nazaret, pues Séforis directamente hasta llegas caminando bien rápido, en cuestión de minutos. Y Séforis, de Séforis queda un palacio y queda los cimientos, digamos, de lo que es la ciudad, el mercado, quedan prácticamente así enfrente del palacio, bajando un cerrito. Y ahí uno puede darse cuenta de que, pues ciertamente era una ciudad grande para aquella época. Tenía incluso un teatro con muchísima gradería, de modo que la gente podía participar de las representaciones teatrales que se daban ahí. Se supone, muy probablemente, que el palacio que está ahí construido es de la época de Jesús, precisamente de la infancia de Jesús. Y entonces se cree que muy probablemente si José y Jesús se dedicaban a esto de la carpintería, ¿verdad? No es que José fuera un simple artesano, aunque eso es lo que significa la palabra tecton en griego,
directamente significa, su primera acepción es ser artesano de cosas de madera. Pero también podría haber hecho los llamados andamios para las construcciones. Y como él se dedicaba a eso, muy probablemente participó José de la construcción de Séforis o del palacio de Séforis. Y que el niño Jesús, nos podemos imaginar ahí acompañando al papá, llevando tablitas o qué sé yo, ¿verdad? Son cosas que nos vienen a la imaginación. Ahora, el por qué no aparece en los textos de los evangelios es una muy buena pregunta. Lo que sí vemos es de que no existe ningún papiro, ningún manuscrito antiguo que mencione Séforis. Sí se mencionan otros lugares, sobre todo Cesarea de Filipo, ¿ya? O Cesarea Marítima. Cesarea Marítima que no está muy lejos de ahí. Y ahí sí se encuentran más narraciones relativas a los evangelios o a otros episodios de la vida de los judíos. Séforis no se menciona quizá porque nunca sucedió algo de interés en el lugar, o quizás simplemente porque Jesús prefirió ir a las aldeas y pueblos donde la gente comúnmente hablaba el arameo. Sabemos ya por los estudios de la antropología cultural y de la historia que el griego se usaba más en las ciudades como Séforis precisamente, o Cesarea Marítima. Pero las aldeas donde la gente, el común de la gente, como decimos, la gente de a pie, hablaba el arameo, como que se convirtieron en el objeto principal de la predicación de Jesús. Como que él quiso llegar precisamente a la gente más sencilla, a la gente más necesitada, más marginada socialmente incluso, y no tanto ir a las ciudades de mayor poder económico o más cosmopolitas, como pudo haber sido quizá Séforis, ¿verdad? Entonces quizá va por ahí la razón del por qué no aparece mencionado en los evangelios. Muchas gracias, padre. Sí, de nada. ¿Alguien más? Sí, Fabi, y luego Santiago y Teresa Oregel. Bueno, a mí se me ha hecho muy complicado por cuestiones de tiempo. Trabajo en una universidad y esta semana iniciamos clase, entonces ha sido pesadísimo. A mí sí me tocó desvelarme varios días, pero ha sido una oportunidad muy grata. Entonces, de seguir retomando el estudio de la escritura, de conocer más y de adentrarme más en lo que fue la vida de Jesús. Entonces, se me hace muy padre tan solo el hecho de que Jesús crece, lo que decía ayer, en un lugarcito apartado, pero ahí va descubriendo todo el caminar de Dios. O sea, la parte de la revelación como hijo es impactante, es pues también un hecho para acercarse más y conocerlo. Y aparte de ahí, redescubrir mi historia, porque también voy creciendo en una comunidad particular, en un lugar, y Dios se va manifestando de diferentes formas. Entonces, al conocerlo yo a Él, puede ser también como la oportunidad de ir cambiando y configurando yo mi vida. Pues ejemplo suyo, que es una cosa complicada, pero sin embargo, pues está el Evangelio para seguir caminando. Entonces, ha sido una experiencia muy padre, muy difícil esta semana, pero ha sido muy enriquecedora. Sí, gracias, Fabi. Adelante, Santiago. Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto verlos, ver sus caras, conocerlos. Yo vivo en San Antonio, Texas. Soy mexicano 100%. Y me tocó la oportunidad de estar por allá en la Pontificia hace muchos años, cuando tal vez el padre, ¿cómo se llama? Aguilar, tal vez era un bebé. Y bueno, a mí me ha parecido interesantísimo, muy retador en cuanto a la cuestión de mucho material, pero yo estoy hecho para los retos, ¿no? A mí me encanta eso, como que la adrenalina va al 100% cuando se presentan estas cosas. Y me hace acordar bueno, iba a hacer un comentario, pero no quiero tomar mucho tiempo. Solamente me parece muy interesante porque he descubierto otros metodologías o ciencias. Por ejemplo, esto de la antropología cultural, yo no lo había visto. Yo había visto, pues,
había estudiado lo que es la Dei Verbum, ha estudiado todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la formación básica de la Sagrada Escritura, pero me pareció muy interesante, pero muy, pues con poco tiempo para digerir lo que es la antropología cultural por la cuestión esta de la cuestión grecorromana y las comunidades, el enfoque a integrarse. Siempre tengo valor en cuanto a la proyección de una comunidad. Soy parte de un grupo, por lo tanto tengo como cierto más representatividad, etcétera. Eso por un lado, o sea que me pareció muy interesante descubrir esta nueva ciencia. Si es que no sé, todavía estoy ignorante, es una ciencia. Lo otro que me pareció cuando yo estudié por primera vez toda la Sagrada Escritura, de formación básica de la Sagrada Escritura, se hablaba mucho de los documentos extrabíblicos, y yo en esta ocasión no he visto nada de eso. Entonces, para mí sería muy interesante volver a dar como una revisadita sobre cuáles son los documentos extrabíblicos más tardíos que se ha encontrado la antropología, la teología, etcétera, para, pues, digo, enriquecerse, ¿no? Sí. Otra cosa que me ha llenado mucho también es la lectura sobre la literatura apocalíptica y todas las formas, la pseudonimia, el esoterismo y simbolismo, el supranaturalismo, el dualismo y el pesimismo. Todo ese vocabulario yo no lo había visto. Yo estudié, pero no lo había considerado en lo que me tocó estudiar antes. Muy interesante también, ¿no? Con mucho espacio, con mucho material para digerir, para comer, para volver a darle vuelta, ¿no? Sí. Y lo último ya para dejar el tiempo a otros. Tengo una pregunta. Cuando leí el artículo sobre las formas literarias usadas en el Evangelio y que menciona a todos los teólogos luteranos, creo que es un teólogo, Carl Ludwig Smith. Ajá, Ludwig Schmidt. Dice que la diferencia entre vocabulario y estilo del lenguaje del Evangelio. Entonces, no es lo mismo vocabulario que estilo de lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos de Juan, hablamos de dualismos, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, mira, sí, más que nada, perdón, por vocabulario entendemos el léxico, es decir, las palabras. ¿Cuántas palabras usa una persona, verdad? Entonces, si comparamos, por ejemplo, a Marcos con Santiago, la carta de Santiago es el texto que tiene más riqueza léxica en todo el Nuevo Testamento. Supera por mucho a Lucas, a Pablo. ¿Cómo se llama, perdón? La carta de Santiago. Ah. La carta de Santiago tiene un griego muy, muy complejo. El autor prácticamente no se repite, no suele utilizar las mismas palabras. Y ahí se ve mucha riqueza cultural en el autor. De hecho, el autor de la Carta de Santiago es tricultural, es algo que ha llamado mucho la atención a los especialistas. Y cuando hablamos de léxico, hablamos de toda esa cantidad enorme de palabras o vocabulario que utiliza un autor. En cuanto al estilo, es más que nada la forma como aborda una narrativa, la forma como presenta un discurso. Ajá. Entonces tiene un estilo para contar las cosas. Ajá. A veces uno empieza a presentar, por ejemplo, Jesús enseña algo, viene una controversia y hace un milagro. Otro evangelista puede darle más importancia al milagro y a partir del milagro genera una controversia. Ajá. Y así, entonces, los estilos literarios son independientes, se estudian de manera independiente en relación al vocabulario. Alguien puede tener muchísimo vocabulario, pero una forma muy sencilla de contar. Ajá. Alguien puede tener poco vocabulario, pero estructura muy bien sus narraciones, como el caso de Marcos. ¿Ya? Hay otro que es complejo en ambos niveles, por ejemplo, Lucas. Lucas crea o reformula algunas narraciones de Marcos o de Mateo incluso y las modifica metiendo más detalles y para ello utiliza también más lenguaje, más vocabulario.
Perdón, entonces, por ejemplo, cuando hago referencia o cuando vamos a pensar en Lucas, que es, por ejemplo, la alegría, la comunidad, la presencia del Espíritu Santo, ¿eso qué es? ¿Característica, es léxico o estilo? Estilo. Ok. Es el estilo. Gracias. Muchas Bien, gracias. pasamos con Teresa Oregel y luego voy a responder a las preguntas que están en el chat y luego seguimos con alguien más. Sí, Teresa. Gracias, padre. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo ya tomé un semestre con usted, Evangelios Sinópticos. Sí. Que más bien esto ya vino a reforzar pues todo lo que vi en clase con usted. Y entonces nada más quisiera que me orientara en 2 puntos que ya fui un poco reflexionando tanto de la resurrección como las apariciones. Sí. Creo que he entendido, los conceptos no son los mismos, no como yo pienso ahorita la resurrección, es lo que ellos pensaron en ese momento, ¿no? Los judíos se llevan más por conceptos, necesitan una serie de, como de imágenes, por decirlo así, para dar una palabra, ¿no? La resurrección, necesitan ellos decir la piedra, la tumba vacía, los lienzos, María llegó, si vio o no vio, para ellos expresar la resurrección. Entonces, dentro de la hipótesis que yo fui haciendo, al final de cuentas usted en una de las presentaciones dice que ni la tumba, ni ese tipo de narraciones constatan la resurrección de Jesús. Entonces quiere decir que tanto el cuerpo haya estado en la tumba o no haya estado en la tumba, haya sido lo que haya visto María Magdalena o los demás, pues no me da a mí la certeza realmente de la resurrección, al igual que de las apariciones, porque no tienen un contexto histórico. De hecho, en realidad, nunca vieron a Jesús en las apariciones. O sea, es la forma que ellos estaban narrando para dar a entender el mensaje, porque realmente lo que interesa es el mensaje, ¿no? Si yo me quedo en la piedrita, en el lienzo, en la tumba vacía, nunca voy a dar el salto a la verdadera fe. Me voy a quedar nada más en el catecismo, como decía usted, ¿no? Entonces me leo mejor el catecismo que le dan a los niños y pues con eso me quedo. Pero ya los textos que usted nos está dando es para dar el salto a la verdadera fe. O sea, a mí no me dice absolutamente nada una piedra ni un lienzo, ni tampoco las apariciones. Y eso viene a respaldar porque, digo, yo ahorita en estos días, pues sí me tomé tuve la posibilidad de leer la teología de los 3 días de von Balthasar. Y lo explica, pero magistralmente realmente lo que fue, pues la resurrección y las apariciones de Jesús y lo que fueron esos 3 días, ¿no? ¿Qué realmente pasó en esos 3 días? Entonces te quebra todos tus esquemas. Y qué bueno que en mi caso, qué bueno que los rompe totalmente, porque te das el paso a ver a Dios como en esa dimensión tan magistral, tan extraordinaria, en la que lo vieron tanto Pedro como Pablo, como María Magdalena. Entonces yo quisiera, mi pregunta más bien es si la forma en la que voy interpretando con los textos que usted nos ha dado, que exactamente, de hecho usted mismo dice, no es que se robaron el cuerpo. O sea, el cuerpo pudo haber estado en la tumba cuando llegó María Magdalena, pero lo que ella vio, lo que ella sintió, lo que ella reflexionó en un momento, fue lo que le dio a ella la pauta para decir, Cristo está resucitado. Sí, bueno, aquí hay que aclarar algunas cosas. Fíjense, cuando Bullman decía que la resurrección de Cristo no puede ser considerado un acontecimiento histórico, lo dice en relación a la forma como trabaja la historia. La historia es una ciencia humana que no exige la fe. Y la historia nos muestra de que para catalogar un acontecimiento como histórico, se requieren acontecimientos semejantes, con los cuales se pueda establecer una especie de relación entre semejanzas y diferencias para poder presentar una categoría de pensamiento, ¿verdad? Pullman dice, pues yo no tengo acceso a través de datos históricos a la posibilidad de confirmar la resurrección de Jesús y entonces recurro a la fe.
Entonces, Bullman, por ejemplo, él nunca perdió la fe. Él siempre creyó en la resurrección de Jesús y todo eso, dice, pero históricamente no se puede probar. Ajá, eso fue lo que él concluyó. Ajá. Sin embargo, los testimonios de aquellos que dicen haber visto a Jesús son coherentes entre sí. Y esos testimonios son los que dieron origen a la fe en la resurrección. Ajá. Aunque yo no pueda confirmar históricamente, como no tenía una videocámara dentro de la tumba, no pude ver el momento de la resurrección. Yo no sé exactamente qué fue lo que vio María Magdalena o qué vieron los discípulos. Sin embargo, el impacto que produjo en ellos la experiencia de ver a Jesús vivo se convirtió en una tradición oral muy sólida, que con el paso de las décadas después se redactaron los pasajes de la tumba vacía y de las apariciones de Jesús resucitado, aunque siguieran ciertos parámetros literarios. En el fondo hay una experiencia histórica que se transmitió oralmente, que esa gente vio a Jesús, no sabemos exactamente cómo fue, pero lo vieron, convivieron con él y durante varios días, independientemente si hayan sido 38, 40 días, no lo sabemos. Lo que sí es de que Jesús resucitado convivió con ellos y eso les generó un tal impacto que se creó una tradición oral tan fuerte que por eso Pablo en 1 Corintios 15, cuando él habla de la resurrección, les dice, miren, les transmito lo que yo he recibido, de que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y se apareció a los discípulos, primero a Pedro, luego a los demás y así, y va contando. En 1 Corintios 15, del 1 al 8, Pablo va describiendo una tradición oral que él ha recibido y después a él mismo se le aparece Jesús resucitado y por eso Pablo cambia su estilo de vida. Ahora se concibe a sí mismo como un predicador de los paganos, como que dice, Dios tuvo a bien manifestarme vivo a su Hijo y a partir de ese encuentro con el resucitado, Pablo se sintió llamado a evangelizar a los paganos, ¿ok? Entonces, fíjense, la presentación y todos los libros que nos hablan ahí sobre esto de la resurrección, sí nos dicen una cosa. No podemos saber con categorías históricas cómo fue la resurrección, porque nadie estaba ahí en el momento en que Jesús resucitó. Lo que sí podemos saber por la transmisión o por la historia de la transmisión de quienes lo vieron, ellos testimonian primero que la tumba estaba vacía, pero eso tiene un significado teológico. No basta decir, pues está una cueva sin nadie, ¿no? Significa que Jesús no está en la dimensión de la muerte. Y al mismo tiempo, el que Jesús se aparezca a los discípulos y conviva con ellos también tiene un significado teológico, que es que Él vive, ¿verdad? Y que Él, una vez resucitado, es garante de nuestra futura resurrección. Por eso Pablo llega a decir, si Jesús no resucitó, somos los hombres más engañados del mundo, ¿verdad? Los más miserables por creer en una fantasía. Sin embargo, cuando Pablo transmite lo que él recibió, de que Jesús realmente resucitó, que muchos lo vieron, convivieron con él, independientemente de cómo lo hayan escrito, el hecho está ahí. Uh-huh. Hay una serie de testimonios que crearon tradición. Y eso es lo importante. En eso se fundamenta la fe. Ajá. Entonces, ni creemos fantasías, ni recurrimos, como hizo Bullman, a simplemente utilizar la idea de la resurrección como una tablita de salvación. ¿Verdad? Si se fijan, si ustedes leen bien a Bullman, sobre todo Historia de la Tradición Sinóptica y otros libros, ¿verdad? Bullman prácticamente lo que él busca es que el Evangelio le diga algo a los problemas existenciales del lector actual. Uh-huh. Y entonces él llega a decir, para
poder hacer que la Biblia le diga algo significativo a los problemas existenciales del hombre, es necesario superar la dimensión mítica de los evangelios. Y entonces propone un proyecto de desmitologización de los evangelios que acaba prácticamente dejando al evangelio sin nada. Porque llega a decir, es imposible saber nada, o es imposible saber lo que sea, cualquier mínimo detalle sobre el Jesús de la historia, porque cada narración de los evangelios está escrito desde el enfoque del Jesús resucitado, desde el enfoque pascual. Y entonces, pues lo que realmente me salva es el querigma, es el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, aunque no sepa nada absolutamente, ni pueda saber nada absolutamente del Jesús de la historia. Entonces, cuando él dijo eso, sus mismos seguidores, como Ernest Kesselman, dijeron, no, pues estás loco, o sea, nuestra fe no cree en mitos, ¿verdad? Tú quieres desmitologizar el evangelio como si fueran puros mitos, y no. Detrás de las narraciones evangélicas hay tradiciones históricas de fondo, muy sólidas, que se transmitieron por décadas. Santiago Guijarro, en un libro como este, que se llama Jesús y los comienzos de los evangelios, en este pequeño libro de editorial Verbo Divino, comenta que las tradiciones religiosas de la antigüedad plasmaban sus libros sagrados después de décadas de ir madurando sus creencias. Y lo mismo sucedió en el cristianismo. A veces nos preguntamos, ¿por qué ningún evangelista escribió su evangelio en el tiempo de vida de Jesús? Porque nadie lo hacía, ¿verdad? Ningún líder religioso de esa época escribía sus anécdotas y sus seguidores tampoco lo hacían. Los evangelios se escriben décadas después de la resurrección de Cristo. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, incluso con Buda, los primeros libros que hablan sobre la vida de Buda son del año 250 a.C. Y Buda es de tiempos del exilio en Babilonia. Buda es del 550 más o menos antes de Cristo. Entonces pasaron 300 años para que la vida de Buda se escribiera por primera vez. Y eso muestra cómo en las tradiciones religiosas de la antigüedad nunca había redactores con casi carácter de periodistas o de cronistas de las actividades del maestro, del líder. El mismo Platón escribe la vida de Sócrates mucho tiempo después de la muerte de Sócrates. Y eso que no es religioso, simplemente es una filosofía, pero que Platón prefirió ir madurando lo que él había aprendido de Sócrates antes de escribir sobre él. En cambio, nosotros que vivimos en un contexto muy mediático, donde hay historiadores, periodistas, etcétera, queremos como que las cosas de inmediato, así como con la velocidad de un TikTok, ¿verdad? Así queremos también que vayan apareciendo los textos de algo sobresaliente. Te felicito, Teresa, porque también el libro de von Balthasar no es nada fácil. No, es es muy complejo, pero sí, muy enriquecedor. Y a lo que voy que exactamente es que nadie sustenta la resurrección ni en la tumba, ni si estaba o no estaba el muerto. O sea, realmente la teología de él es una maravilla, digo, y leyendo Primera de Corintios de Pablo, él jamás toma de referencia ni la tumba, ni los lienzos, ni la piedra, ni que si vieron, no, o sea, realmente el mensaje es muchísimo más profundo. Así es. Y eso a veces nosotros, los que estamos estudiando, somos lo que debemos de transmitir para que la gente vaya teniendo una fe más sólida. Porque por eso, como decía usted, por eso la gente no cree, porque cuando tú les llegas a evangelizar y a decirles que Jesús resucitó, pues te tiran de a loco. Porque no les estás diciendo el verdadero mensaje, ni de la de resurrección, ni de las apariciones. Entonces, pues por eso ya la gente ahorita dice, pues con tanta ciencia, ¿crees que te voy a andar creyendo tus cuentitos? Pues claro que no. Entonces, realmente, pues la profundidad teológica nada tiene que ver con la narrativa ahí del evangelio ni de la tumba vacía. Por eso nadie sustenta. De hecho, en la pontificia, ningún maestro
sustenta la resurrección de Jesús en la tumba vacía. Así es. Ni las apariciones como si, ay, se le apareció el fantasma. O sea, claro que es que eso no fue. Sí, no, de hecho, por eso se llaman signos. Ajá. Pues sí, porque representa la realidad, pero no es la realidad. O sea, el signo solamente te está refiriendo a la realidad, pero no es la realidad. Exacto. Así digo, como eso lo explican muy bien. Que el territorio, ¿verdad? También. Ahí en la Pontificia lo explicaron bastante bien, la diferencia entre signo y simbolismo. Entonces, pues nada más eso, maestro, que pues muchas gracias por la información. Gracias. Muy bien. Antes de pasar al que sigue, pregunta alguien aquí, ¿cómo se puede explicar, dice, ¿cómo podría explicar qué se refiere con que el autor, en el caso de la Carta de Santiago, fue tricultural? Bien, recordemos una cosa. Pablo era bicultural en el sentido de que tanto era fariseo como tenía formación griega. De hecho, había recibido educación de la escuela estoica de filosofía. En el caso del autor de Santiago, se puede ver su carácter tricultural por el hecho de que va abordando, por ejemplo, una serie de temas desde un enfoque sapiencial judío. Lo hace también utilizando ejemplos de la griega, como eso de la auriga, ¿verdad? Cuando habla de la necesidad de dominar la lengua y que es un instrumento tan pequeño y que puede desviar al hombre a la superstición. Es necesario que el hombre eduque su lengua, como un hombre va también tirando de los caballos y los va educando. Ese ejemplo de la auriga viene en Platón, ¿ya? Entonces, uno se va dando cuenta cómo el autor de Santiago, al presentar ejemplos, utiliza tanto literatura sapiencial hebrea como literatura griega, de la filosofía griega. Y al mismo tiempo va formando una conciencia de identidad propia de los seguidores de Jesús. Ese es el tercer elemento cultural que va creando una verdadera cultura cristiana, aún conociendo la cultura hebrea y conociendo la cultura griega. Entonces, en ese sentido es tricultural. Ajá. Nos comenta Rosy Díaz, lo importante en la Biblia es un mensaje teológico, pero hay signos y símbolos que pueden ayudar y favorecer la experiencia religiosa. De hecho, en la antigüedad, cuando se contaban los acontecimientos de Jesús para copiarlos, primero debían ser contados y sobre estos discursos se podían modificar los hechos. La tradición oral es importante. Muy bien. Manuel Farías dice, el problema es creer que tenemos los mismos conceptos de historicidad que se tenían en ese entonces. Exacto, fíjense, de hecho la historiografía moderna es una ciencia relativamente reciente, tiene pocos siglos que se diseñó. No es lo mismo que la historia de Heródoto, por ejemplo. Heródoto, que fue de tiempos anteriores a Cristo, tenía un concepto de historia distinta. La forma de construir la historia o sus libros de historia era distinta. Tenemos también la fe y la razón no se contraponen, exacto. O sea, se complementan más bien. Cuando uno lee la Fides et Ratio de Juan Pablo II, ahí va comprendiendo uno esta interacción y complementación entre la fe y la razón. Por eso igual a los seminaristas se les pide primero la filosofía y luego la teología. Porque la teología, sobre todo la sistemática, va usando muchos conceptos filosóficos. También Emanuel nos pone, padre, tendré que retirarme porque bueno, va a un asilo. Pues que le vaya bien a nuestro hermano Emanuel. Se habla aquí, Rosy también habla de un acontecimiento metahistórico. Supongo que te refieres a la resurrección, ¿verdad? Ajá. Sí, Rosy, si quieres activar tu micrófono, si quieres hacer alguna aclaración sobre esto. Abajo a la izquierda, donde dice silenciar o activar. Vale. Ahí estás. No sé si se activó. Sí, muy bien, te escuchamos. Aquí hablas de bueno, primero, buenos días. Bueno, primero darle gracias porque realmente estoy muy contenta con toda la información, con toda la estructura del módulo. Es verdad que a veces te encuentras con mucho contenido, pero uno también puede discriminar y, bueno, más adelante seguir profundizando sobre esto. Creo que está genial
Yo estoy súper contenta. Y bueno, todo este tema de la formación de los evangelios, pues a mí me ha ayudado muchísimo. Siento que, bueno, ha renovado, me ha puesto en contacto con el evangelio. Y nada, o sea, me encantan las preguntas que surgen y nada, estoy con ustedes aquí. Especialmente siento que tengo que seguir profundizando. Y cuando decía de la resurrección un acontecimiento metahistórico, es porque sencillamente, pues, no tenemos categorías humanas para explicar ese misterio, ¿no? Pero, bueno, tenemos ciencias que nos van proporcionando herramientas que, bueno, que nos permiten acercarnos un poco a ese misterio. Y yo creo que es válido también, porque, por ejemplo, a mí me encanta imaginarme todos los acontecimientos, ¿no? Yo no sé si sucedieron de esa manera en realidad, bueno, hay datos, pero a mí me ayuda a la hora de contemplar, y creo que eso también es válido, ¿no? Y que la gente se ha preocupado por darle a los signos y a los símbolos, darle una especial, en nuestra liturgia, darle un papel importante. Creo que no nos podemos cerrar a eso, aunque sea algo metahistórico, pero sí tenemos datos de que Jesús existió, de que fue la encarnación misma, ¿no? Entonces yo creo que es bonito todo esto, o sea, no podemos pensar que de aquí en adelante ya mi conocimiento es solamente racional o espiritual, ¿no? El misterio se comprende con las dos cosas, y creo que es lo bonito, ¿no? Y a mí me ha gustado, creo que los documentos, el material está súper riguroso, con mucha responsabilidad. Yo lo he sentido así, y a la altura, ¿no? Yo esperaba algo así, pues estoy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ya para cerrar, porque nos quedan escasos 2 minutos antes de pasar al siguiente profesor que va a utilizar la plataforma. Pregunta alguien aquí, Gerardo, ¿verdad? ¿Por qué se usa a tanto autores alemanes? Bueno, los autores alemanes que aparecen en una presentación son los primeros que utilizaron ciencias de crítica literaria y crítica histórica para abordar los evangelios, y eso fue hace pocos siglos. La Iglesia tardó mucho en aceptar ese tipo de estudios. De hecho, prácticamente hasta Pío XII, con la Divino Afflante Spiritu, se dio puerta abierta a los teólogos católicos para emplear estas metodologías de investigación. Pero los alemanes, estos teólogos luteranos, fueron los primeros que emplearon este tipo de investigaciones. Y bueno, pues lo otro es recordarles, con la Madre Coco, en la próxima semana van a ver ya todos los elementos propiamente teológicos de Mateo y Marcos. Después van a ver el Evangelio de Lucas dentro de un verano más. Es muy importante entonces comprender, lo que hemos visto ahorita fue solamente introducción. Ya las cuestiones más teológicas y el saborear teológicamente cada evangelio es el próximo curso de la próxima semana, ¿verdad? La Madre Coco tiene mucha calidad en su enseñanza y les va a ayudar también a ir saboreando ya teológicamente los contenidos de los evangelios de Mateo y Marcos, ¿verdad? Pues muchas gracias también a todos ustedes por su participación. Ha sido un placer poder conocerlos directamente en esta videoconferencia, y al menos ya ver sus caritas, y con mucha alegría me despido de ustedes. Recuerden que todavía está abierto el foro, va a estar abierto hoy y mañana para que ustedes participen, haciendo un comentario, respondiendo a alguna de las preguntas planteadas ahí, comentando lo que otros compañeros también van poniendo. Estaba viendo que Rosy ya puso ahí 4 participaciones. Ojalá y los demás también vayan entrándole y participen, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a usted, padre. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, padre. Fin de semana. Dios los Gracias. bendiga. Adiós. Gracias. Hasta luego.